Hola amigas y amigos de la Junji Magallanes en Acción, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una temporada 2023 con harto frío acá en Punta Arenas, pero también con mucho cariño, porque queremos hacer un ciclo especial conversando con nuestras directoras de establecimientos, los funcionarios de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Y vamos a comenzar con quien hoy lidera este equipo, el equipo regional. Y hablamos justamente de la nueva directora de la Junji Magallanes. Me refiero a la educadora de párvulos Paola Valenzuela Pino, quien asumió su rol luego del concurso de alta dirección pública el pasado 30 de marzo de 2023. Ella es educadora de párvulos, académica también de la Universidad de Magallanes, fue directora de Fundación Integra en la región de Magallanes en un periodo bastante importante y ahora está dirigiendo los destinos en nuestra austral región de La Junji. Así que, sin más, pasemos a conversar con ella. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos con Paola Valenzuela Pino, nuestra nueva directora regional. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien, Nelson. ¿Cómo estás tú? Bastante bien, contento de verte y de compartir y de trabajar juntos finalmente después de años que nos conocemos. ¿Cuáles son los sentimientos de estar en esta posición como nueva directora regional de la FUN? Mira, la verdad que yo desde que subí me sentí muy contenta y con el transcurso del tiempo esa alegría se ha mantenido y tiene mucho que ver con que he tenido la posibilidad de ir a los jardines, de hacer presencia en comunas y provincias más lejanas, estar en contacto con el personal, con el funcionario, los funcionarios, incluso conocer a las autoridades de aquellos lugares, pero lo que más me produce alegría y satisfacción, sin conocer todavía tan en profundidad como los proyectos educativos de cada uno de los establecimientos, es ver a los niños y a las niñas. Yo creo que eso es lo más importante porque a través de eso uno se da cuenta de todo el trabajo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo. Además, ya todos sabemos, ya 53 años en la institución. Entonces, cuando tú ves a los niños y a las niñas haciendo cosas distintas, con materiales poco habituales, teniendo, no sé, salas donde no hay tanta mesa, tanta silla, uno dice, está bien, o sea, vamos en el camino correcto respecto de lo que es una educación de calidad, con sentido, en ambientes que son adecuados, gratos, bien tratantes. Entonces, la verdad es que puedo decir que me mantengo todavía contenta y pienso que voy a seguir así porque de verdad que hay cosas muy positivas. Como siempre uno puede aspirar a desarrollar otras líneas, otras cosas, pero hoy día te podría decir que mantengo esa alegría y de estar contenta de haber sido seleccionada y de haber ingresado a la institución. En menos de un mes, en el momento que estamos grabando esta entrevista, ha habido mucho despliegue territorial, muchas reuniones, varias de las cuales hemos podido estar compartiendo. ¿Cómo fue llegar a Puerto Williams? ¿Cómo fue llegar a Porvenir? Proyectar un trabajo en Puerto Natales y conocer toda esta red enorme que tiene la Junji en Punta Arenas. ¿Cuál es tu balance de lo que has conocido hasta el momento? Mira, yo cuando me di cuenta empiezo a leer cierto enlistado de cuántos establecimientos son de administración directa, los alternativos, los BTF, qué sé yo, y pensar en los territorios. Yo, por ejemplo, nunca, tal como dices tú, haber llegado a William para mí es un hito, no solo laboral, sino que en términos de mi conocimiento y acceso a territorios que no conocía. Y eso te permite poder proyectar y pensar, bueno, cómo seguimos llegando a un territorio tan lejano, que no es de fácil acceso, ¿cierto? Y en el cual tú también puedes ver que ahí está Junji, están los dos jardines, hay un sello respecto de cómo hacer la intervención educativa con los niños, hay un compromiso de los equipos educativos, también de familias que participan, y ver también a niños en un contexto mucho más aislado, por así decirlo, ¿cierto? Aislado en términos geográficos, porque si bien es cierto, no es tan fácil llegar de la manera que uno llega allá, que nunca me había subido a un avión de esas características, he andado en aviones más chicos, pero eso no. Entonces, mi impresión de estas salidas a terreno es de que es necesario estar en los territorios para poder comprender las particularidades. Acuérdate que también de ahí de Porvenir estuvimos en Teimauken, estuvimos en Cerro Sombrero, que también tienen todo territorio. En Villa Tehuelche. En Villa Tehuelche también, tienes razón. Mira, como estaba aquí cerca, como que se nos olvidó, pero entender la diversidad y valorarla desde ahí. Entender cómo son los equipos, cómo son las familias, cómo se da el proceso pedagógico en los establecimientos. Yo creo que todo eso hace que uno entienda mejor. Yo hoy día tengo mucho más ordenada en mi cabeza una estructura
cuando me nombran un jardín ya lo ubico geográficamente, ubico visualmente quién es la directora, dónde está, los niveles que tiene. Yo creo que el haber llegado tan rápidamente a varios territorios ha sido importante para poder hacer este imaginario de cómo desde esta oficina central, ¿cierto?, aquí en Punta Arenas, se hace todo el despliegue, por ejemplo, de las personas de terreno también, pues, que son los asesores que están ahí en la subdirección de calidad, que tienen las frecuencias de visitas y todo eso, permite comprender mejor el territorio. Y lo voy a seguir haciendo, tengo todavía varios establecimientos que visitar aquí en Punta Arenas, pero claro, tal como decías, ya a fin de mes vamos a ir a Natales. Espero poder llegar a incluso tal vez a un poquito, tal vez vuelta del invierno, o no sé si alcancemos ahora, tal vez el tema de Cerro Castillo. Ahí tenemos que irnos acomodando, mirando, pero para mí es importante llegar a los territorios, que me conozcan además, que sepan quién soy yo soy una persona más del equipo. Tengo una función que tiene una responsabilidad más grande en términos de hacerme cargo de todo lo que sucede en la región, pero soy una compañera más de trabajo, entonces a mí me interesa que la gente me conozca. Me mezclaste dos ¿Sí? puntos por los cuales yo quería ir, pero me voy a agarrar del primero. Estamos en el gobierno del presidente Gabriel Boric, presidente magallánico. Así es. Una figura política que cuando era diputado estaba muy cerca de la Junji, era de hecho muy cercano con los niños y creo que lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque se ha planteado una política de educación parvularia nacional con objetivos bastante exigentes, bastante ligados a lo que finalmente queremos para tener mejores ciudadanos en el futuro. ¿Cuál es un poco el rol que vienes a cumplir tú mezclando lo técnico que trabaja la Junji con los objetivos que persigue el gobierno del presidente Boric? Mira, yo creo que el componente más importante del presidente tiene que ver justamente con el despliegue territorial, con el poder llevar de repente la política pública que se ve como tan lejana, como tan poco comprendida en términos como hasta lingüísticos de repente. O sea, el estar en el territorio, levantar necesidades, poder mirar los aspectos tan importantes que tienen que ver, ¿cierto?, con todo esto que sucedió posterior a la pandemia y que tenemos que tener la recuperación, ¿cierto?, de la matrícula, de la asistencia, porque en la medida en que los niños asisten pueden aprender y estar expuestos a la oferta educativa que nosotros como institución ponemos al servicio. También el fuerte énfasis que tiene que ver con las condiciones de bienestar. Tú no puedes desarrollar una educación de calidad sin condiciones de bienestar. Y al haber pasado por un proceso de la pandemia y todo, generó consecuencias en el estado anímico, no solo de los niños y las niñas, sino que de sus familias. Entonces, el que uno se acerque y pueda mostrar lo que se hace en cada jardín infantil, que es de calidad, que puedes tener intervenciones con profesionales, por ejemplo, del área de buen trato, o con profesionales de clima laboral, el que puedas establecer buenas redes también con las distintas instituciones, organizaciones con las cuales trabajamos, va en esa lógica de acercar un poco lo que siempre he pensado yo, que la política tiene que aterrizar, tiene que estar ahí y tú poder explicarle a las personas el sentido que tiene. Para el presidente el tema de la educación siempre es importante, tal como mencionas tú, y de la educación inicial, por supuesto, porque ahí está el cimiento de todos los niños. Como digo yo, no son proyectos de personas, son personas hoy día que se están formando gracias a las intervenciones que suceden en los establecimientos educacionales y con el apoyo de su familia. Todo ese engranaje hay que mirarlo, eso es política, no es el otro sentido de política, sino que es el entender y comprender que ahí es donde tenemos que poner nuestro mayor apuesta, porque son las personas que en la medida en que crezcan adecuadamente, se desarrollen adecuadamente, desplieguen todos sus potenciales, son las personas que a futuro van a desplegarse en el desarrollo social, cultural, político, artístico de este país, que es el nuestro, y en este caso de nuestra región, que es tan rica en cultura, en diversidad. Ahora me estoy acordando, yo sé que me salto de una cosa a otra de repente, pero esto mismo de que fuimos a Puerto William, tener ahí ciertas personas del pueblo Yagán, del pueblo Acahuáscar, o sea, el tener esa posibilidad, yo cada vez que menciono que he estado cerca de una persona perteneciente a ese pueblo, me emociona porque tiene que ver con cómo nosotros hemos desarrollado también nuestra región y que a veces no es tan bien valorado, pero que en esos jardines, por ejemplo, que están allá,
sí se destaca. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros podamos acercar la política a todos los territorios, valorar lo que hay en cada uno de los territorios, podemos hacer una construcción social mucho más democrática, participativa, y donde todos caben y donde todos tienen un rol, y por supuesto que el rol de los niños y las niñas es central. Paréntesis, estamos en la oficina de la directora regional de la Junji. Aquí levantamos un escenario. Agradezco en eso a nuestro director César Cárdenas Barrientos, que está haciendo las grabaciones en este instante. Y tú mencionaste varias veces en tu llegada que te incorporabas como una más al equipo. Sí. ¿Cuál es un poco esa idea, ese concepto? Sí, mira, yo tengo una historia particular de trabajo que siempre trabajé siendo como unipersonal. Entonces, con el paso de los años uno aprende, y bueno, porque la vida te lo va enseñando también, la importancia de trabajar con equipos, de sentirte parte de un equipo. Entonces yo por lo menos he desarrollado siempre el pensamiento de que, y he tratado siempre de ponerlo en práctica, que todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido, es gracias a la intervención y a la participación de otros, que te ayudan a tener de repente distintos puntos de vista, te ayudan de repente a destrabar problemáticas, a comprender. Y con el paso de los años he ido valorando mucho más la necesidad de que los equipos de trabajo logren comprender cómo engranan unos con otros. Se pueden llamar de distintas maneras, subdirecciones, equipos, qué sé yo, departamento, pero entender que uno, más allá de la función que tiene, forma parte de un equipo a lo mejor pequeño, por ahí, pero a su vez forma parte de un equipo superior y de otro más, y que todos en conjunto hacemos funcionar la gestión, hacemos que las cosas pasen. En el caso de esta dirección regional, cuando yo dije yo vengo a sumarme a un equipo, es porque también sé que, y siendo súper humilde porque yo me considero así también, uno llega a sumarse, no llega así como a traer la nueva visión de algo o a querer de repente cambiar muchas cosas, porque yo creo que uno tiene que ir valorando, ir mirando y tal vez en conjunto más adelante, desde lo que yo vea, desde lo que vaya definiendo como a lo mejor los puntos de inflexión, de mejora o de nuevas estrategias, hacerlo con las personas, sumando a las personas, porque cada uno tiene un bagaje en esta oficina, en esta institución, en los jardines infantiles respecto de cómo se ha desarrollado la educación parvular en la institución. Y muchos tendrán más años, otros menos años, pero todos han sido parte de estos 53 años de desarrollo. Entonces, cuando yo digo sumarme, es de verdad sumarme. Yo soy una más, soy la directora regional, y eso no me lo puedo desligar, porque tengo una responsabilidad, pero para cualquier tarea, para cualquier acción, soy una persona más, y a veces tendremos una relación más horizontal, otras veces tal vez más vertical, dependiendo de los temas o lo que se trate, pero siempre a disposición. Y siempre tratando de aportar y de que me aporten. Y estamos hablando de 600 funcionarios, un equipo grande. Bueno, tú lo dices y yo me sumo a esas palabras, consolidado, pero que claro, cuenta contigo ahora como directora regional. Con lo que has podido conocer, ver, analizar, ¿ya tienes alguna planificación para tu gestión que se extienda por algunos años, algún trabajo, alguna idea? La verdad es que surgen muchas ideas. El otro día, ¿te acuerdas que yo te decía muchas ideas de repente de... a mí me interesa mucho dos cosas. Que se recupere el posicionamiento de la importancia de la educación parvularia más allá de la institución. Eso tiene que ver, porque tuvimos un paréntesis. El paréntesis de la pandemia llevó a que estuviéramos concentrados, ¿cierto?, en eso y todo lo que se logra avanzar de repente de comprensión de cómo es la infancia, de cómo aprende la infancia, de la ciudadanía de los niños, de cómo desarrollar una mejor educación parvularia, yo desde mi perspectiva como que se truncó. Y hoy día me interesa mucho, lo digo como espacio abierto, no dentro de la institución, sino que más bien volver a posicionarse desde los medios, desde la participación con otras instituciones, y a mí ahí me parece interesante que en algún minuto, tal vez no este año, porque yo tampoco
quiero, digamos, ser demasiado invasiva ni generar, de repente la gente como que genera mucha así expectativa o temor de que se vienen a cambiar cosas o ese tipo de pensamientos de repente. Pero sí darme un tiempo como para proyectar justamente a lo mejor hitos en esta línea que tengan que ver con mostrar mucho más lo que se hace internamente, no sé, en seminarios, en encuentros, donde participen también otras instituciones ligadas a la infancia, o primas, hermanas en términos de mostrar, incluso jardines particulares o escuelas, y retomar esto de mostrar cómo está la infancia a nivel regional, cuáles son las características de los niños y las niñas de nuestra región, para que la gente conozca y vea cómo son los niños hoy día y las niñas, que no solo que tenemos nosotros, sino que forman parte de esta región. Tiene que ver con entender que los niños también son parte de la ciudadanía, son parte de esta sociedad, aunque no tengan la edad para votar, aunque muchas veces son invisibilizados. Y yo siento que con la pandemia se invisibilizaron mucho. Entonces, por esa línea a mí me gustaría lograr hacer algo, como digo, tal vez no este año, sino que más bien pensarlo y lo proyectando, tal vez así como se me ocurre un seminario al año o un encuentro una vez al año, que convoquemos, que mostremos, que conversemos, que analicemos cómo está nuestra infancia a nivel regional. Y ya más en lo interno, primero espero que como equipo logremos en general conocernos, consolidar. He estado también preguntando sobre expectativas que puedan tener de repente, ya lo he hecho con los subdirectores, espero poder hacerlo también con las directoras, de qué esperan de mi rol y qué espero también yo de las personas con las que trabajo. Yo creo que siempre a mí me gusta partir con eso porque implica que ponemos sobre la mesa lo que nos pasa con la llegada, por ejemplo, en mi caso, de mi persona como directora, y de yo poder saber qué están esperando los demás de mí también. Y con ese marco, poder también empezar a generar acciones que vayan por la línea de fortalecer el trabajo en equipo y las coordinaciones internas para que evitemos lo más posible dobles funciones, dobles pedidas de cosas o descoordinaciones que después puedan generar problemas en la gestión. Esas cosas a mí me interesan. Como también generar instancias de encuentro, de fortalecimiento del trabajo en equipo y de las relaciones humanas, que también son importantes. Ustedes, yo no lo viví, pero ustedes estuvieron mucho tiempo, ¿cierto? Algunos trabajando en casa, otros en oficinas, con turnos. Fueron como 2 años de gestión muy distintos, muy con altos y bajos, no por las competencias de las personas, sino claro, por las características del proceso. Entonces, poder también instaurar de repente algunos hitos de conmemoraciones o celebraciones que sean más participativas, que respondan también a lo que la mayoría quiera. Yo trato de ser lo más democrática posible. Me gusta el tema de generar participación de verdad. O sea, si a mí me preguntan, yo espero que eso tal vez no gana mi emoción, pero yo sé que por lo menos me preguntaron y que, bueno, se va a hacer lo que la mayoría determine. Y también poder hacer tal vez como hitos internos ya en las reuniones que se realizan, que hemos ido de a poquitito también dándoles mayores estructuras, pudiendo, en pos todo de mejorar nuestras propias coordinaciones, porque tal como dices tú, somos más de 600 trabajadores, 23, 24 establecimientos o unidades. Consideramos también, que a mí me parece excelente, que el SIJUN sea considerado un establecimiento que no tenga que ver con capacidad de matrícula, claro, pero es un establecimiento, es un valor el SIJUN, más los alternativos como el CESI y el comunicacional. Entonces, si tú me preguntas así como me lo imagino en la cabeza, es como una cosa así bien luminosa, armónica, en términos de todos estar muy preocupados de hacer lo mejor posible, mejorar nuestras coordinaciones, mejorar nuestra comunicación, haciendo todo un trabajo colaborativo, de apoyo y de también hacernos cargo también si de repente cometemos errores y no está todo tan bien. Claro. Que eso también forma parte de la pega. Tú eres una figura reconocida en el mundo de la educación parvularia acá en Magallanes hace ya años, y nosotros nos conocemos desde que tú eras directora de Integra. Sí. Yo ya estaba en este rol de periodista y hablábamos de repente. En estas semanas he tenido oportunidad de conocerte, de ir viendo tu lado humano, porque al final nosotros nos vemos más que vemos a nuestras propias familias en muchas ocasiones y durante todo el año.
¿Qué te llevó a ser educadora de párvulos? Mira, yo me remonto siempre, porque esta pregunta te la hacen como 2 o 3 veces en la vida. Ya. No, Soy un privilegiado. Sí, no, más que un privilegiado, porque muchas veces cuando entras a la carrera, por ejemplo, te preguntan. Ya. Y yo cuando hacía clases también hacía la misma pregunta, porque es interesante saber, se lo hacía a las alumnas de primero, es interesante saber qué es lo que te motiva. Porque las motivaciones son fundamentales para nuestra vida. Ahora, a veces la motivación puede igual no prosperar después y te puedes hasta cambiar de carrera. Pero en mi caso particular, yo me remonto a mis propias vivencias de niña. Yo tengo los mejores recuerdos, y ya estoy grandota, pero yo tengo imágenes guardadas, hasta materiales hechos en el jardín infantil. ¿Tú fuiste al jardín infantil? Yo fui al jardín infantil. Yo fui a un jardín infantil, fui a kinder, sí, grande. No. Mi mamá, muy visionaria, encontraba que yo era como media agrandada. Cuando chica era muy, para ella, como ahora, muy madura para la edad. Entonces ella quería que yo tuviera la oportunidad de estar en el jardín, entonces fui al jardín infantil. Y cuando yo empiezo a pensar en eso, digo, bueno, marcó mi infancia el haber ido al jardín infantil. Y posterior a eso, cuando tú ya vas estudiando y vas viendo por dónde ir, a mí siempre me gustaron los niños y las niñas, siempre. Y a lo mejor no está bien que yo lo diga, pero tengo una conexión con los niños. Yo veo niños o niñas y por lo general me viene de vuelta como una sonrisa, una mirada, me enternecen, y a su vez ellos manifiestan mucho, nos conectamos incluso así visualmente cuando son muy chiquititos. Entonces yo siento que si uno cree en el destino o en lo que tiene la vida deparada para ti o en quien tú creas, que este era mi camino. Y nunca me he arrepentido, jamás. Y estoy muy agradecida de la formación que tuve. Yo estudié aquí en la Universidad de Magallanes con muy buenas maestras. Y mi primer trabajo también, con una tremenda mujer como jefa. Ahora llego a una institución donde hay grandes compañeras y compañeros también. Entonces, te podría decir que eso que en algún minuto surgió como que uno de repente dice que podría estudiar, y hay varios que dicen como alternativas. Yo en mi caso siempre fue algo relacionado con los niños y las niñas. Y estudié educación parvularia porque dije, yo creo que uno puede hacer algo con los niños y las niñas. Y así lo decidí, lo estudié. Y ahora hay una tremenda oportunidad en tu vida para hacer algo por las niñas y los niños. Así es. El destino. Paola Valenzuela Pino, yo te quiero agradecer tremendamente estos minutos. Estás con una agenda bastante intensa en estos días, bueno, durante todo el tiempo que estés acá en la función. Que va a ser todo el tiempo. Pero agradecerte mucho y desearte por sobre todas las cosas el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, Nelson, y a César, que está ahí en la parte técnica. Y volver a repetir, y que a ti, yo sé que te ha gustado mucho lo que yo he dicho, pero es de verdad lo que pienso, que el éxito de mi gestión es el éxito que podemos lograr todos y todas en esta manera de trabajar, que a mí me interesa que se pueda como fortalecer, porque yo sé que la tienen también, pero fortalecerla. Entonces, si yo hago una buena gestión, es porque tengo un equipo, tanto en esta oficina regional como en los jardines infantiles, que lo va a facilitar. Así que muchísimas gracias a ti también. Muchas gracias, Paola. Y también agradecido de Paola porque yo sé, ella es muy de redes sociales, así que nos va a ayudar a difundir esta entrevista y también nuestro canal. Fungi Magallanes se llama. Este espacio, Fungi Magallanes en Acción, comienza un nuevo año, una nueva temporada contigo como primera entrevista. Así que a ustedes, abrazos, que estén muy bien, los queremos mucho y suscríbanse al canal Fungi Magallanes en YouTube.